María Isasi, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a tu caja de música, porque es un placer recibir a una actriz con tanta carga profesional en el teatro, en el cine, en la televisión. Muchas gracias. Y sobre todo porque ahora, lo más reciente y no por ello lo menos importante, os estáis dedicando junto con Pablo Carbonell a pintarnos sonrisas en estos días tan grises y tan complicados, ¿no? Sí, ahí estamos. Así que bienvenida. Muchas gracias. Y espero que sea satisfactorio esos sonidos que sacaremos de tu caja de música. Seguro que sí. María, nosotros tenemos una costumbre y es a lo largo de tantas entrevistas, de tantas cajas de música, hemos notado que a los artistas alguna vez os falta algo por contar. Es decir, habéis hecho muchas entrevistas, habéis contestado muchas preguntas, pero os vais a veces con esa sensación del algo pendiente. Hoy queríamos abrir tu entrevista con ese algo pendiente que alguna vez o en algún momento, ahora más, sobre todo con la efervescencia de la obra de teatro, ¿te ha quedado algo pendiente por contar que te gustaría que no nos pasáramos hoy por alto? No, en realidad no me queda nada pendiente por contar. Lo que siempre me gusta decir, y más en los tiempos que corren, es recordar, ¿no? Recordar a la gente que, pues a los ministros, a la gente que tiene el poder en este país, cuán importante es la cultura, cuán necesaria es para que una sociedad viva feliz, educada, cultivada, que tenga ganas de mejorar, de unirse, de luchar. Es muy importante, la cultura no es un lujo, la cultura es una necesidad. Y siempre, cada día que me levanto, tengo ganas de contar eso, y cada día que subo a un escenario tengo ganas de contar eso, y me gustaría que lo tuvieran claro, ¿no? Y que no se les olvidara. Esa era una de nuestras preguntas, así que la vamos a anticipar, María. Nosotros esa pregunta la llamamos: la cultura no es un lujo, es una necesidad. Sobre todo una necesidad. Hablábamos con Fernando Villencorvo hace muchos días que hay cosas de primera necesidad para la vida, pero también hay cosas de primera necesidad para la educación y para el espíritu, ¿no? ¿Hasta qué punto, y más vosotros ahora que estáis en plena efervescencia de la obra, como decíamos antes, hasta qué punto se está llegando a afectar a la hora de acercarse al público toda esta vorágine y todo este impedimento, ¿no?, con la cultura? Pues afecta mucho, ¿no? No solo a nosotros en Sin Pagas, sino a todos los compañeros. O sea, es algo que se está murmurando en todos los teatros, ¿no? Se ha bajado la taquilla mucho, la gente le cuesta, si ya le costaba a la gente salir de sus casas, ¿no?, para acudir al teatro o al cine, ahora más todavía. Y estamos preocupados realmente, porque no solo nosotros nos hemos bajado los sueldos, y en muchos teatros se está intentando hacer rebajas en las entradas para que la gente pueda adquirirlas, sino que es una sensación de tristeza, ¿no?, de que estamos realmente arañando la pared para conseguir que esto sobreviva, que la cultura sobreviva, que el teatro sobreviva, ¿no? Y cuando ves a la gente salir del teatro contenta, feliz, llena, ¿no?, con ideas, con impulsos, con un porqué, ¿no?, con un porqué de vivir, pues dices, qué rabia da, ¿no?, que los que se encargan de organizar todo este tinglao no se den cuenta, ¿no?, de lo importante que es. Pues sí, es así. María, ¿estáis contentos de la conquista de Madrid? Con Sin Pagas, Sí. Es decir, estamos muy contentos, sí, la verdad es que estamos teniendo un recibimiento muy cariñoso, la gente disfruta muchísimo. Yo cada día que pasa me sorprendo a mí misma de ver con qué ganas y con qué gusto la gente ríe, ¿no?, las ganas que tienen de reír, y es tan bonito, es un regalo tan grande cada día que nos hacen y que les hacemos, supongo, claro, ¿no?, que sí, estamos felices de estar en casa, porque nosotros somos de aquí, y de poder hacernos ese regalo mutuo. Sin Paga está yendo cada día mejor, gracias a Dios, aparte de las complicaciones, ¿no?, que acabo de decir. Hablamos de esas complicaciones, y en toda complicación surgen como otras vías: microteatro, la Casa de la Portera. ¿Consideráis que puede ser otra vía de acceso, pues, para la gente que no tenga ese poder adquisitivo, ¿no?, de poder comprar una... Fíjate lo que estamos diciendo, poder adquisitivo para comprar una entrada de teatro, ¿no? ¿Consideras que el microteatro y la Casa de la Portera, por ejemplo, pueden ser otras vías para acercar esa cultura a la gente que a lo mejor no puede acceder a un espectáculo en la Gran Vía? A ver, bueno, cada espectáculo tiene su formato, ¿no? Y también me gustaría decir que yo no sé lo que cuesta una entrada al fútbol. Sé lo que cuesta una copa. Quiero decir que son 2 copas una entrada al teatro.
no es más que eso, ¿no? Tampoco alarmemos a la sociedad, es lo que es y es algo muy grande que sucede ahí. El teatro es algo muy, muy grande, que llena mucho, mucho más que 2 copas y que 5 y para mi gusto a veces más que una entrada a cualquier cosa, otra cosa, ¿no? Pero sí, por otro lado, creo que el microteatro y todos estos formatos pequeños, la Casa de la Portera, en fin, todas estas ideas geniales, sí, efectivamente creo, no ya por el dinero, sino porque es una manera también de acercar al público, ¿no? a otras, al gran teatro, ¿no? Sí, y a otras modalidades de arte, ¿no? Pues siempre, yo que estudié Bellas Artes, pues me gustaba mucho hacer performance, happenings, todo esto. Es muy interesante, ¿no? Que la gente de repente lo vea más asequible y se interese por otros formatos de cultura, de arte. En esa misma línea, hablábamos tanto con Fernando como con Fernando Tejero incluso y Juan Echanove, que mucha gente protesta por las subvenciones que hipotéticamente tendría el teatro, el cine, la televisión. Y ellos se hacían una reflexión, ¿no? ¿Alguien se ha preguntado cuánto cuesta retransmitir un partido de fútbol? ¿Cuánto se condona la deuda de un club de fútbol, por ponerte un ejemplo? ¿Crees que se está castigando, no sé si deliberadamente, pero injustamente a esa parte minoritaria? Porque hay mucha gente que depende de lo que vosotros hacéis, no solamente los actores viven de su trabajo, sino hay otras personas que viven del entorno de los actores. ¿Se está castigando demasiado ya la cultura? A mí me parece que sí, ¿no? Que se nos ha estigmatizado un poco y efectivamente injustamente, ¿no? Yo pocas obras de teatro he hecho con subvenciones, muy pocas. Generalmente las pequeñas productoras que lanzan un proyecto rara vez ganan dinero, generalmente lo pierden y lo hacen por amor al arte, lo hacen porque tienen ganas de contar algo a la gente, ¿no? Con lo cual es mentira, o sea, subvenciones hay muy pocas, cada vez menos, y luchamos mucho por hacer esto, ¿no? Yo creo que todavía existe una reminiscencia de aquella idea absurda de que los artistas somos unos despendolados y unos vagos. No, señores, trabajamos muchísimo. La mayoría de la gente que se dedica a esto se levanta a las 6 de la mañana como cualquier trabajador, y no solo digo los actores, porque efectivamente no son actores, son técnicos, maquilladores, atrecistas, escenógrafos, mucha gente que trabaja de esto y que necesita comer y que sus familias necesitan comer. Entonces nosotros nos esforzamos muchísimo por trabajar y efectivamente tenemos muy pocas ayudas. Nuestra ayuda serían los grandes cargos políticos y nuestra ayuda sobre todo es el público. Nos necesitamos, hay un momento en el que hay que entender que nos necesitamos. Pues vamos a pelear un poquito por ello. Bueno, la oferta ahora mismo teatral y de espectáculos en Madrid es maravillosa. Vamos a ponernos un poco publicitarios, vamos a crear un eslogan para que la gente se motive a ver Sin Paga, para que vaya al teatro. ¿Cuál sería el eslogan perfecto para Sin Paga para ti? Sin Paga es un regalo para la sonrisa, Sin Paga es un regalo para el alma, Sin Paga es una función brillante que te transforma la tarde, el día y la noche. Es un regalo para los sentidos, para el sentido del humor, tan necesario hoy en día para conseguir fuerzas, para seguir con una sonrisa, ¿no? Caminando por la calle. Sin Paga es ese regalo. Para una actriz como tú, que has picado de los dos aspectos, de los dos lados de la interpretación, del hacer reír, del hacer llorar, ¿qué es más complicado? Las dos cosas son muy complicadas. Las dos cosas son, más que complicadas, delicadas. Hacer reír es muy difícil. Ahora que estoy con el maestro Carbonell y Carlos Heredia y mis compañeros, y Gabriel Olivares, nuestro director, que es especialista en comedia, es muy complicado, es una ciencia muy, muy delicada, ¿no? Es eso de te pasas un segundo o llegas un segundo más tarde y ya no haces reír. Es muy difícil, ¿no? Y también tocarle a la gente en sus debilidades, ¿no? Que la gente aprenda a reírse de sus debilidades, ¿no? Como hacían los grandes, Chaplin y El Gordo y el Flaco y Buster Keaton y todos estos fantásticos, ¿no? Y luego llorar, pues también, porque bueno, hacer llorar, quién sabe, ¿no? Lo que le hace llorar a cada cual, cada uno tiene su sensibilidad íntima y bueno, no es fácil tampoco, pero bueno, siempre que hablamos del ser humano el público se siente identificado de alguna u otra manera, siempre que hablas con verdad, al público algo se le mueve siempre. ¿Cómo te acercaste, cómo se construyó tu personaje en Sin Paga? ¿Cómo lo construiste?
Pues dado que es un texto italiano del maravilloso Fo, pues el director quería que estudiara a las grandes figuras italianas, ¿no? Las mujeres estas de toda la vida. Las mammas. Exacto, me empapé muchísimo, sobre todo de Anna Magnani, que era la obsesión del director, ¿no? Me hizo ver muchísimas películas suyas y su gestualidad, su potencia, su fuerza, ¿no? En esas películas, y bueno, a partir de ahí pues fuimos trabajando y encontrando al personaje con esta mujer, ¿no? Y de ahí pues surgió, sí, una señoraza que pisa con fuerza y que bueno, y que lía a toda una comunidad por no hacerles ver que ha robado en un supermercado. En este punto de la entrevista siempre solemos trasladar las preguntas heredadas a nuestro siguiente entrevistado, que eras tú. En tu caso, fue Toni Acosta la que nos dejó una pregunta doble. Un beso, Toni, guapa. Nos habla, bueno, has hecho teatro clásico, teatro más moderno, sí. Nos habla de que en tu caso si pudieras o si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿qué te gusta más, la libertad de la improvisación o el sujetarte a un texto clásico? Yo no entiendo este trabajo si esas dos cosas no existen juntas. El teatro es algo vivo y por lo tanto mientras está vivo tiene que haber vida e improvisación, tiene que haber ese margen de riesgo de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Dependes de tu compañero, dependes del día que tengas, dependes de lo que esté pasando en el mundo en ese momento, depende de muchas cosas, por eso el teatro es tan único y cada función es única. Y yo creo que eso se puede hacer tanto con un Shakespeare, como con un Dario Fo, como una serie de televisión, ¿no? Y eso es lo que lo hace vivo, y para mí es necesario que estén las dos cosas juntas siempre. Bueno, María Isasi, para quien no lo sepa, galardonada muchas veces y reconocido tu trabajo con muchísimas nominaciones, y ahí va la segunda pregunta de Toni Acosta. ¿Qué sientes o qué sentiste cuando oíste tu nombre en esas nominaciones, cuando ha sido tantas veces reconocido tu trabajo? ¿Sientes ese grado de satisfacción pleno? Hombre, por supuesto, desde el primer momento, ¿no? O sea, bueno, uno cuando empieza a dedicarse a esta profesión siempre sueña, ¿no? Con los premios y con las nominaciones y con que digan tu nombre, ¿no? Y después de tantos años de trabajar, realmente el día que te llaman por teléfono, porque siempre es una primera llamada de teléfono, ¿no? Y te dicen, María, has sido nominada por esto, pues es muchísima felicidad. Pues por lo que decía antes, ¿no? Porque nos empleamos muy a fondo, amamos mucho esta profesión y trabajamos muchísimo. Hay muchas veces que ni duermes dándole vueltas a una frase que no te sale, a algo que no entiendes de la obra, del personaje, cómo podrías llegar mejor, ¿no? Cómo podrías aprovechar mejor esos minutos que te regala el teatro. Y hace mucha ilusión, mucha ilusión. Luego ya que te den el premio, no. Es una lotería, ¿no? Y más que yo no lo sabe casi nadie. Pero es muy bonito que la gente, que llegue tu trabajo, para eso lo haces, ¿no? Mira, hemos tenido 2 cajas de música muy especiales con Carlos Iglesias y una con otra compañera tuya, con Vicky Luengo, que nos dan 2 extremos de vista del teatro. Él, Carlos Iglesias, nos decía que tenía algo en común con Fernán Gómez. Fernando decía que, bueno, que si tuviera que vivir del teatro que lo llevaría mal, porque eso de repetir y repetir y otro día y repetir y repetir. Y sin embargo, Vicky Luengo nos hablaba de que el teatro es como esa ducha espiritual que todo artista tiene que tener en algún momento dado de su vida, ¿no? ¿En qué punto te sitúas de esos dos extremos? Pues en los dos también, porque también me pasa que hay días que digo, hoy otra vez esto, por Dios, y además no puedo salir como quien se hace un huevo frito, ¿no? Lo tienes que hacer muy bien cada día, ¿no? Y que parezca que es la primera vez que lo haces cada día, y a veces es la parte un poco pesada, ¿no? De esto. Pero por otro lado, es verdad que eso que te comentaba, ¿no? De cada día buscar una frase nueva, una manera distinta de decir una palabra, o de llegar a una risa, o de expresar algo que te pasa, pues es muy interesante. Y efectivamente yo creo que los artistas, eso es lo que nos pasa, ¿no? Que si no expresamos lo que sentimos y lo que pensamos y lo que necesitamos expresar, pues no nos podríamos quedar quietos en casa, ¿no? Eso que a veces dices, ay, ¿por qué no me habré dedicado a otra cosa más cómoda, más tranquila, o de otro tipo, ¿no? Y yo creo que realmente es que no podemos.